Saludarte. ¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes, aquí a sus órdenes. Muchísimas gracias. Pues candidata, para de entrada conocer cómo piensas contribuir a la democratización del Poder Judicial de continuar en el cargo, ministra. Pues yo creo que se pueden hacer varias cosas. El elemento fundamental de la democratización, sin duda alguna, va a ser la votación. El hecho de que se elija ahora a los jueces, magistrados y ministros, pues es la principal forma de democratizarlo. Pero además, pues va a haber elementos de transparencia fundamentales para poder considerar que se democratiza, de rendición de cuentas, la propia división ahora de las funciones que ayude a combatir la corrupción, que va a ser fundamentalmente a través del funcionamiento del Tribunal de Disciplina Judicial, pues van a ser los mayores elementos de democratización. Yo creo que desde la Corte misma particularmente, pues debe poderse impulsar en primer lugar el cumplimiento de la Constitución. La Constitución ha dicho dos cosas que no está cumpliendo el Poder Judicial, bueno, que no está cumpliendo la Corte misma. Una es el que todas las sesiones sean públicas. Sí. Actualmente el 95% de las sesiones son privadas porque se desarrollan a través de las salas. Entonces van a desaparecer las dos salas. Todos los asuntos se van a aprobar en el Pleno y el Pleno tiene que seguir garantizando que el 100% de sus sesiones sean públicas, sean observables y por lo tanto pues van a generar una nueva cultura de transparencia. Eso es importantísimo. En segundo lugar, pues la Corte ha incumplido también otra disposición constitucional que es la de las remuneraciones. Entonces tiene que cumplirse ya, se avanzó ahora en diciembre ajustando la parte que se gana en efectivo, pero falta ajustar las prestaciones. Hay prestaciones como el seguro de gastos médicos mayores, seguro de separación individualizada, hay un pago que se da para comida de supuesto apoyo a alimentación de 85,000 pesos al mes, que no es para nada justificable. Todos estos gastos que son pues en realidad privilegios tienen que desaparecer. Entonces es muy importante que la nueva Corte pues cumpla las disposiciones constitucionales, empezando por estos controles. Y además yo creo que la nueva Corte pues puede tomar dos medidas que son de muy alto impacto para la población. Una es respecto del acceso a la justicia. Yo creo que pueden implementarse pues una cantidad de aplicaciones tecnológicas que pueden ayudar mucho a la gente, tanto para facilitar las actuaciones como para brindar asesoría en línea. Tiene el Poder Judicial el Instituto de la Defensoría Pública, que es bastante grande, que tiene además sedes en todos los estados del país, que deberían poder, entre otras cosas, pues generar algunos mecanismos que ayuden incluso a que la gente comprenda directamente algunas actuaciones y no esté supeditada a la presencia física de las y los abogados. Entonces, esta parte creo que es muy importante. Además, perdón, ministra, que lo des a conocer, porque pues no está tan fácil, hay restricciones por parte de la autoridad electoral a que se dé a conocer pues cuál es la plataforma de cada uno de los aspirantes a ministro, a magistrada, a juez, a jueza. No se puede incluso hacer un llamado al voto por parte de ningún funcionario público, no importa si es o no es a favor de un candidato, o sea, no se puede invitar a la ciudadanía, hasta donde tengo entendido, a participar en esta elección. ¿Qué opinión te da esta resolución de la autoridad electoral? Pues me parece muy negativa, porque me pareciera que el INE está interesado en que nadie se entere del proceso, nadie se entere de quiénes son las y los candidatos ni lo que plantean. Entonces ha estado restringiendo muchísimo. Restringió en primer lugar la posibilidad de los formatos que tengamos para comunicarnos con la población. Entonces no se pueden hacer
mítines, no se pueden alquilar sillas, e incluso dentro del propio tope de campaña. No entiendo yo por qué eso no tiene el menor precedente, pero tampoco la menor justificación. No se pueden alquilar sonidos, no se puede pedir permiso en espacios públicos. Entonces está restringiendo a los candidatos, pero además restringe a la autoridad. Ya las autoridades no pueden comunicar, no en favor de candidatos, sino cómo va a ser el proceso. Sí, que está bien que no sea a favor o en contra de un candidato, ¿no? Si son autoridades, pero que invite a la ciudadanía a participar. Pues que ayude a explicar, sobre todo porque se trata de un proceso nuevo. Se entendería que entre más personas estén explicando cómo es la mecánica, cómo son las boletas, dónde enterarnos, por qué cargos podemos votar. Todo eso es muy importante y no el INE no está permitiendo que nadie más pueda informar, lo cual no parece justificado. Y luego les está restringiendo también a los medios. Emitió un criterio diciendo que si se va a invitar, se tiene que invitar, creo que a todos, ¿no? Así es. Una aquí estamos locura invitando a todos, ya que acepten o no acepten es otra cosa. Yo creo que sí van a aceptar, porque pues no pueden hablar en muchos lados, por lo visto. Pues seguramente, pero... ¿Algún llamado a la autoridad electoral sobre este tema, al Consejo, Lenia? Sí, que flexibilice sus criterios, que ayude a que podamos los candidatos comunicarnos y cualquier persona, cualquier institución, cualquier organismo tenga la posibilidad de comunicar el proceso. Creo que eso es muy importante y eso no puede estar constituyendo una sanción, una infracción. Y finalmente, pues que permita la presencia en medios lo más posible. Creo que incluso los medios deberían tener más libertad en los formatos en los que pueden estarse abordando pues las propias invitaciones de las y los candidatos, pero hasta debates, formatos, ¿no?, de debate, exactamente. Sí. Oye, Lenia, fíjate que ministra, candidata, pues te están tundiendo en redes sociales porque eres partidaria del Partido Morena, de la Cuarta Transformación. Impide que tus intenciones de continuar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de ser ministra del máximo Tribunal de Justicia de nuestro país, una afiliación, una ideología, una simpatía, una antipatía partidista o ideológica. Bueno, yo creo que todas y todos tenemos una identidad ideológica, si no es que política misma. Obviamente que no nos dedicamos en la Corte pues a representarla o a estarla mencionando, porque finalmente en la Corte y en los espacios jurisdiccionales lo que tenemos que hacer es analizar casos concretos. Cuando se analizan casos concretos, pues no viene al caso la afiliación política partidista e incluso la ideológica, aunque la ideológica permea absolutamente cualquier tipo de resolución que tomemos. Lo que es muy importante es que reivindiquemos, y creo que debemos hacerlo, que tener cada una y cada uno de nosotros la independencia suficiente para resolver cada caso. Eso es lo que es muy importante, que asumamos que nos corresponde actuar efectivamente con independencia, con imparcialidad, con criterio propio y no dejarnos influenciar por intereses creados, económicos. Bueno, la Corte no digamos que nunca se caracterizó por ser la Corte de un partido político, más bien ha sido la Corte de las grandes élites. Incluso hay hasta grandes empresarios que reclaman su derecho a seguir ostentando y obteniendo favores o obteniendo sentencias favorables, estén o no estén justificadas por el derecho. Entonces yo lo que creo es que debe haber mucha libertad, mucha independencia de esos intereses, y que las y los ministros, los jueces, los magistrados nos asumamos pues en primer lugar responsables ante el pueblo mexicano, que es el que paga y el que además nombra y debe nombrar, en este caso ya asumido, a las y los funcionarios públicos, que nos asumamos como servidores públicos, y como servidores públicos pues nos corresponde actuar con humildad, con imparcialidad, pero también con mucha conciencia social de la realidad que vive nuestra población. Entonces, pues sí, en mi caso que me dice
que me asumo y también afortunadamente hay quien me asume ministra del pueblo, pues yo creo que justamente es lo que nos falta, Claro. tener representantes del pueblo mexicano. Ya hemos tenido muchos de las élites o sobre todo de esos grandes poderes económicos. Bueno, pues necesitamos quien represente a la población en general y sobre todo pues a quien necesita más protección del Estado mexicano, al más vulnerable, Ujú. Que no ha estado representado en la corte ni en los juzgados y para los que casi nunca hay justicia. Y Entonces, justo sobre es esto, quien lo requiere. ministra, perdón, Lenia Sí. Batres, nos queda un minutito y medio, pero ¿consideras que la reforma judicial podría dar los resultados que de ella se esperan sin que haya también una revisión y en su caso una reforma del sistema de procuración de justicia de las fiscalías, pues? Bueno, hay una parte de la justicia que es la justicia penal, no es toda, Ujú. pero sí es una parte muy impactante, pues porque implica la justicia que sanciona pues digamos que las laceraciones más fuertes que puede haber hacia las personas y hacia la sociedad en su conjunto, los homicidios, o cualquier otro tipo de delito, pues incluso los delitos patrimoniales, cualquier delito pues lastima a la sociedad Ujú. y es muy importante que funcione. Ya hay un compromiso, afortunadamente, del Congreso de la Unión de que una segunda parte de esta reforma será la parte penal. Sí. Hubo una reforma penal en 2008, se implantó durante 8 años, que es el sistema acusatorio, los juicios orales en materia penal, que debieron haber ido acompañados de la propia transformación del sistema de investigación, que son los ministerios públicos. Sí, Bueno, pues ahora nos toca regresarnos a esa parte por la que debió haberse empezado. claro. Y sí, pues creo que ese es un buen compromiso y hay que empujarlo muy fuertemente. Y estaremos pendientes, candidata Lenia Batres, espero conversar contigo pronto. Nos cayó la pausa, podemos conversar un buen rato. Gracias, ministra. Juan, muy buenas tardes. Saludos a su auditorio también.